José, muy buena tarde. Yo ya estoy aquí conectado esperando que dé el inicio de la actividad. Eh, ¿A qué hora inicia la licenciada Eva? 3:30 tenemos el inicio de la dicha actividad, licenciado. Va. Veo que solo hay 158 conectados de las dos secciones. Bueno, aprovecho para que se comuniquen entre ellos de que este tipo de actividades son las que de alguna manera determinan si se gana el curso o no. Entonces, ya faltando tan pocos minutos, yo quiero saludar a los que ya están conectados. Lamentablemente veo que es menos del 50% de las dos secciones. Primero agradecer al licenciado Juan Carlos Pacheco, López Pacheco, ya que él nos cedió el espacio para que tuviésemos las dos secciones en una sola actividad. No sé si también ya tenemos a la licenciada Eva en línea. Buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde, licenciada. Aquí estoy pendiente de la actividad. Quise tener la oportunidad de saludarles a todos, de que sepan que yo estoy al pendiente de todo, monitoreando, pero es una actividad que yo he delegado en José y en su persona, y agradecerle también pues su participación y el aporte que nos va a brindar a nuestra clase. El encargado de presentarla oficialmente es José. Él es el que va a estar coordinando la actividad. Es la misma mecánica de la plática que usted amablemente nos dio el viernes con Procesal Civil. Entonces yo creo que ya con esa experiencia usted sabe cómo manejar el tema, sabiendo pues de que siempre hay alguien que se quiere salir de la tangente, pero yo voy a estar por eso aquí monitoreando para que no suceda eso. Entonces, agradecerle, licenciada, no solo la actividad del viernes, sino pues esta actividad de hoy en la tarde, que lo hacemos también para refrescar un poquito de que no solo se esté escuchando al catedrático, sino se tenga también otro tipo de opinión, de punto de vista, y decirle a los alumnos que están conectados que pues yo puedo decir que tuve el honor de que usted fuera mi alumna, y por eso es que le he hecho la invitación para que nos dé esta plática que no dudo que va a ser de mucho beneficio para las dos secciones de Derecho Administrativo, y temas que usted lo podrá decir en su plática que van a ser objeto de un examen técnico profesional, ¿verdad? Y la cantidad de leyes, me gustaría que reforzara en ese tema. Usted que ha pasado por eso hace muchos años atrás, igual que mi persona, que derecho administrativo, lo complicado es la cantidad de leyes que hay que llevar el día del examen técnico profesional, y no solo llevarlas, sino tenerlas analizadas y estudiadas. Entonces, no quiero yo agotar o consumir más tiempo, ya que pues llamémosle así el partido de fondo, lo estelar es su intervención, y voy a estar yo aquí al pendiente por cualquier incidencia que se dé, pero tenemos que renovar cuadros. Como lo he dicho, yo ya estoy para jubilarme y necesitamos de nuevos docentes, pero no solo nuevos docentes, sino buenos docentes. Y pues sirva también este ejercicio para ese tema, ¿verdad? Ustedes, los jóvenes, son el futuro no solo de nuestra facultad, de nuestra universidad, sino que también de Guatemala. Entonces, usted sabe que goza de todo mi respeto, cariño, admiración, licenciada. Ya hemos enviado un resumen de su hoja de vida, pero parece que José ahí, siempre siendo extra, tiene una presentación
especial para su persona y decirle a los compañeros que las preguntas, las intervenciones serán al final de su conferencia, por favor, licenciado. Entonces, que Dios le bendiga y gracias por estarnos apoyando no solo a los alumnos, sino también a mi persona como catedrático titular de ambas secciones. Entonces, bienvenida, los alumnos quedan a disposición suya y José pues a cargo de la actividad y yo estaré aquí al pendiente. Quedan en sus manos, José, por favor. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Como ya se anunció en los conductos oficiales, el día de hoy se llevará a cabo la conferencia impartida por la licenciada, nuestra distinguida licenciada Eva Cristina Bonilla García. El tema de la conferencia son los gobernadores departamentales. Bueno, les voy a dar un pequeño resumen de la hoja de vida de nuestra estimada licenciada. Es abogada litigante y notaria en el ejercicio liberal por más de 8 años, con experiencia en las áreas de derecho civil, procesal civil, contencioso administrativo y constitucional. Es egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala como abogada y notaria. También ha sido docente en los cursos de Teoría General del Proceso, Derecho Administrativo 1 y 2 y Procesal Civil 1 y 2, entre otros. Bueno, compañeros, yo podría continuar exponiendo la hoja de vida de nuestra distinguida licenciada, pero por cuestiones de tiempo voy a concluir hasta aquí. Como ya dijo el licenciado, al finalizar la clase ustedes pueden plantear sus preguntas y también les recuerdo que tienen que llenar asistencia de entrada y salida. Muy bien, sin otra particular que anunciar, estimada licenciada, le dejo el uso de la palabra. Gracias. Gracias, José. Gracias, licenciado, por esta oportunidad, ¿verdad? En la que pues puedo compartirles a ustedes, ya sea poco o ya sea mucho, ¿verdad? Acerca de este tema tan importante de cómo son los gobernadores departamentales. Entonces, voy a estar haciendo uso de una presentación, ¿verdad? Que preparé para ustedes, pero mi consejo es no únicamente, ¿verdad? Tal vez copiar o tomar notas de lo que ustedes vean en pantalla, sino también, ¿verdad? De la explicación, ¿verdad? Que se les va a compartir. Creo que podemos ganar mucho ahí también, ¿verdad? Entonces, voy a estar compartiendo ahora. Muy bien, creo que pueden ver ahí, si fueran tan amables de confirmarme. Así es, licenciada, se puede ver. Gracias. Bueno, entonces este es el tema, ¿verdad? Que nos tiene pues acá reunidos a todos. Y para empezar, pues quisiera que viéramos el significado de lo que es gobernador, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra? Y para eso, pues voy a hacer uso del diccionario de la Real Academia Española. Entonces, acá tomé, ¿verdad? Este significado que ustedes ven en pantalla ahora. Y vamos a ver, pues, que hay elementos claves, ¿verdad? En este significado. Vemos que dice persona que desempeña el mando de una provincia, de una ciudad o de un territorio. Entonces, al ver esta definición, pues quisiera yo resaltar, ¿verdad? Aspectos importantes. Dice persona. Perdón. Bueno, no creo que me vaya a funcionar el resaltador, pero bueno. ¿Qué necesito que puedan ustedes también resaltar acá? El hecho de que se menciona a una persona, ¿verdad? Y dice que desempeña un mando. Entonces, esto es algo también importante, un mando.
pero también vemos que menciona, podemos decir, una ubicación o una circunscripción en donde lleva a cabo ese mando. Aquí pues vemos que dice provincia, ciudad o un territorio. Entonces son elementos claves, ¿verdad? Básicos, podemos decir, a partir del cual, pues cuando ya nos adentremos al ordenamiento jurídico guatemalteco, vamos a ver cómo son de utilidad. Bueno, ahora vamos a verificar, ¿verdad?, acerca del origen o el antecedente. Podemos decir en dónde es que se empezó a utilizar, si no bien la institución de las gobernaciones o el cargo de gobernador, pues marca un inicio, ¿verdad? Marca un origen. Y aquí ustedes pueden ver dividido en estos 4 numerales. Vemos entonces que en el decreto gubernativo 244, ¿verdad?, que se denominó Ley Orgánica del Gobierno Político de los Departamentos. Y pues ahí aparece una fecha en la cual fue emitida, desde 1879. Acá lo importante, ¿verdad?, de este decreto es porque se le designó a cada departamento un jefe. Así es como se le llamaba, un jefe, la figura, ¿verdad? Un jefe político, pero entendamos que es siempre a nivel, aquí dice, departamento. Luego, vemos acá en el numeral 2 que se emite el decreto gubernativo 1987, que se denominó Ley de Gobierno y Administración de los Departamentos. Y aunque si bien, ¿verdad?, este decreto derogó al anterior, aún permanecía vigente la figura del jefe político, ¿verdad?, que vimos que se originó en este decreto. Luego, pues con la promulgación de este tercer decreto, que es el número 227, que se denominó Ley de Gobernación y Administración de los Departamentos de la República, acá, en el número 3, es en donde, en efecto, pues se crea la figura del gobernador departamental y la institución de gobernación, ¿verdad?, departamental. Pero fue derogada por el actual, ¿verdad?, decreto 114/97, ley del organismo ejecutivo. Entonces es acá en donde nosotros podemos encontrar propiamente lo que es entonces la institución de las gobernaciones departamentales y la figura del gobernador, y poder desarrollarla más concretamente. Si ustedes ven, pues este primer decreto, ¿verdad?, que data de 1879, tal vez pudiese surgir la pregunta, bueno, ¿y antes qué pasó? ¿Verdad? ¿Será que existía o no existía esa figura del gobernador? O no sé si se lo ha preguntado. Pero antes de este decreto que yo les menciono acá, tendríamos entonces que remontarnos a la época colonial y pues ahí van a estudiar las figuras que se asemejan a lo que hoy es un gobernador departamental, ¿verdad? Recordemos que pues en ese tiempo la forma en la que estaba organizada política o administrativamente era la Capitanía General, ¿verdad?, del Reino de Guatemala. Entonces ahí se mencionaba que pues el territorio estaba administrado y habían diferentes nombres, ¿verdad?, de cargos en los cuales pues se ejercía, ¿verdad?, esa forma de administración. Estaba un capitán general, estaban los oidores,
pero principalmente llama la atención los corregidores, ¿verdad? O los alcaldes mayores, que se asemeja, ¿verdad? A la función de lo que actualmente es un gobernador departamental, porque, ¿verdad? Ellos ejercían o esa forma de gobierno en nombre del rey de España. Pero, ¿verdad? Ya viéndolo dentro del ordenamiento jurídico, pues aquí ya vimos el origen y con base a estos 4 numerales que les compartí. Pero entonces ahora vamos a ver también que regula la Constitución Política de la República de Guatemala de acuerdo a la jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces voy a estar avanzando. Acá. Específicamente, pues encontramos esta regulación en el artículo 227, el cual está acá en pantalla, y se regula lo siguiente: el gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el presidente de la República. Deberá reunir las mismas calidades que un ministro de Estado y gozará de las mismas inmunidades que éste, debiendo haber estado domiciliado durante los 5 años anteriores a su designación en el departamento para el que fue nombrado. Entonces, aquí en este artículo encontramos mucha información que pues vamos a ir desglosando poco a poco, porque encontramos justamente esa circunscripción, podemos decir, o ubicación. Si ustedes se recuerdan hace un momento en la definición que vimos en el diccionario de la Real Academia Española, mencionaba, ¿verdad?, como el área o la ubicación en donde se lleva a cabo ese mandato o ese mando, ¿verdad? También vemos quién es el que lo nombra, qué calidades debe reunir, de qué, ¿verdad?, también beneficios goza y los requisitos que deben tomarse en cuenta para quien va a ser pues, un candidato, podemos decir, a ser nombrado gobernador departamental. Pero como en la diapositiva anterior, ¿verdad?, vimos que actualmente es dentro del decreto 114/97 que se encuentra regulado esta figura, pues vamos a ver específicamente acerca de acá. Vamos a ver más en específico la ley del organismo ejecutivo, y pues siempre es bueno ahora tener claro cuál es el decreto que lo regula. Es parte pues importante de conocer, ¿verdad?, el nombre completo de, en este caso, de la ley. Vamos a ver el artículo primero, ámbito de la ley. Está acá en pantalla, entonces podemos leer. La presente ley desarrolla los preceptos constitucionales sobre la organización, atribuciones y funcionamiento del organismo ejecutivo. Entonces, viendo este contenido, podemos entender, ¿verdad?, y no podemos obviar dentro del estudio del tema de los gobernadores departamentales lo que la ley del organismo ejecutivo regula, porque dice que hay 3 puntos principales: organización, atribuciones y funcionamiento del organismo ejecutivo. Y de conformidad con el artículo 5º, siempre de la ley del organismo ejecutivo, es la parte conducente, ¿no? Ustedes ven acá que hay unos signos antes y después, pero el contenido al que me quiero enfocar es este que aparece acá. Integran el organismo ejecutivo los ministerios, secretarías de la presidencia, dependencias, gobernaciones departamentales y órganos que administrativa o jerárquicamente dependen de la presidencia de la República. Entonces, viendo estos 2 artículos, definitivamente necesitamos entender esta importancia o el punto de partida también de la ley del organismo
ejecutivo, porque vemos que las gobernaciones departamentales pues integran al organismo ejecutivo. Ahora veamos en específico cuáles son los artículos de la ley del organismo ejecutivo que regulan acerca de esta institución, gobernaciones departamentales y la figura del gobernador. Entonces vamos a avanzar y encontramos entonces el capítulo 5. Y pues el título dice gobierno departamental. Entonces es acá en donde empezamos, ¿verdad?, a entender esa definición que yo compartía con ustedes desde el inicio. Porque quiere decir que el gobernador, ¿verdad?, ejerce un gobierno departamental, ¿no?, que es el área, circunscripción, ubicación en donde lleva a cabo ese cargo o su rol. Entonces, cuando leemos acá gobierno departamental, también, ¿verdad?, es oportuno que recordemos que hay un gobierno central y también un gobierno municipal. Entonces, es así como dentro de los tres, gobierno central, departamental y municipal, pues debe existir un trabajo armonizado, ¿verdad? Porque recordemos que todo entonces va a ser en pro y en beneficio del departamento. Ahora vamos a avanzar y veamos el artículo 41, gobernadores departamentales. Este artículo regula. El gobierno de los departamentos está a cargo de un gobernador, nombrado por el presidente de la República. También habrá un gobernador suplente. Entonces, ¿qué podemos resaltar a partir de este artículo? Aquí dice que es un cargo que esta persona, ¿verdad?, que es nombrada. Esto significa que no es un cargo de elección popular, ¿verdad? Por eso es que en las profesiones en donde ejercemos el derecho a sufragio, pues no, ahora no elegimos, no hay una planilla de gobernadores, porque es algo que compete al presidente de la República. Entonces, no sé si pues ustedes han escuchado, ¿verdad?, que también es un cargo de suma confianza, un cargo de confianza del presidente. Entonces, de igual forma, si el presidente es quien lo nombra, es también el presidente quien lo destituye de ese cargo. Vemos también que aparece acá un gobernador suplente. Entonces, vamos a ver en el siguiente artículo qué debe tomarse en cuenta o qué es los requisitos o calidades, como veíamos que enunciaba la Constitución Política, que debe cumplir una persona para poder entonces ser tomada en cuenta para este cargo de gobernador. Vamos a ver entonces. Esto lo encontramos en el artículo 42 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Entonces, para que alguien sea considerado, ¿verdad?, y se pueda tomar en cuenta para este cargo de gobernador, aquí se menciona esto. Vamos a ver. Dice, reunir las mismas calidades de un ministro de Estado. Entonces, necesariamente, ¿verdad?, si usted tiene su ley ahí a la mano, necesita integrarlo con el artículo 196 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque ahí es en donde encontramos estos requisitos para ser ministro de Estado.
Y ahí pues podemos leer, ¿no? Para ser ministro de Estado se requiere ser guatemalteco, hallarse en el goce de los derechos de ciudadanos y C, ser mayor de 30 años. Entonces, si vamos a tomar en cuenta estos requisitos, también sería conveniente revisar el artículo 197, siempre de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque ahí están las prohibiciones para ser ministro. Y como entendimos, pues debe reunir una persona que quiera optar a este cargo de gobernador, debe reunir las mismas calidades. Entonces necesitamos ver cuándo es conveniente cumplir y cuándo no, cuándo hay una prohibición por medio. También quisiera compartirles acá en la literal B, en donde indica hallarse en el goce de los derechos de ciudadanos, que pues usted también pudiera integrarlo con el artículo 136 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? En donde se regula cuáles son los derechos y los deberes de todo ciudadano. Pero también hay algo más. José, no sé si pueda verificar qué está pasando en la pantalla, que veo algunas decoraciones. Gracias. Entonces, les decía acerca del goce de los derechos, o sea, cuándo se está en el goce de esos derechos y cuándo no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un derecho como ciudadano? Artículo 136 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero si necesitamos verificar cuándo no se está en el goce de esos derechos, podrían integrarlo con el artículo 4 de la ley electoral y de partidos políticos. Ahí se puede encontrar cuáles son las razones por las cuales se pierden estos derechos y por lo tanto no se hallaría alguien en el goce de esos derechos y por lo tanto pues no se estaría con esta calidad que se solicita acá en estos artículos. Y aquí pues ya les comentaba, ¿verdad? Que también es conveniente tomar en cuenta lo que regula el artículo 197 de la Constitución. Prohibiciones para ser ministro de Estado. Entonces, hay como 5 incisos, 5 literales, que también es muy bueno que ustedes puedan revisar y entender acerca de estas prohibiciones. Bueno, entonces aquí solo hemos visto uno de los requisitos, podemos decir, para alguien que vaya a ser nombrado como gobernador departamental. Vamos a ver uno más. Entonces dice, haber estado domiciliado durante 5 años anteriores a su designación en el departamento para el que fue nombrado. Entonces recordemos que es importante porque de una u otra forma pues se necesita, ¿verdad? Que conozca el departamento. Entonces se encuentra lógica el que se requiera que su domicilio haya estado establecido durante los 5 años anteriores a su designación. Y luego, acá aparece uno más. Los gobernadores departamentales, titulares y suplentes serán nombrados por el presidente de la República, tomando en consideración los candidatos propuestos por los representantes no estatales del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural respectivo. Necesariamente, pues aquí, ¿verdad? Se necesita integrar. Por aquí les coloqué el decreto 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala. Es
este decreto regula acerca de los consejos de desarrollo. Entonces, sí, para poder profundizar en esta parte y entender qué son los consejos de desarrollo, ver los diferentes niveles que hay. En este caso, pues como ustedes ven en pantalla, se menciona departamental, el consejo departamental. Entonces, podría tomar en cuenta el artículo 9 de este decreto. Ahí usted va a encontrar cómo es que se integra y por qué se menciona representantes no estatales. Es porque hay representantes nombrados por el Estado, ¿verdad? Y hay representantes no estatales. A manera de ejemplo, podemos mencionar, según el artículo que les comenté hace un momento, artículo 9. Entonces, ahí usted va a ver que hay incisos en donde se menciona, por ejemplo, un representante de los pueblos indígenas, ¿verdad? Que hayan o que habiten en este departamento en específico, representantes de cooperativas, representantes de asociaciones de pequeña, mediana, micro, pequeña y mediana empresa, también de organizaciones campesinas, ¿verdad? Que se encuentren pues, operando en el departamento, organizaciones de trabajadores, organizaciones de mujeres, etc. Esas podrían ser, ¿verdad? Lo que menciona acá. Dice representantes no estatales. Entonces, sí, esta ley de consejos de desarrollo es una muy importante para entender, ¿verdad? Acerca de lo que se menciona acá. Bueno, entonces vamos a recordar que tanto esta primer calidad como las siguientes, esta y esta, también aplican para el gobernador suplente, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a verificar cuándo es que un gobernador suplente asume el cargo. Primero vemos que, ¿verdad? Entra en acción, podemos decir, el gobernador suplente. Cuando el gobernador obtenga licencia temporal para dejar de ejercer sus funciones. Cuando esta situación se da, entonces el gobernador suplente es quien asume. Y de igual forma, dice cuando el cargo quede vacante por cualquier causa, hasta que sea nombrado el titular. Entonces, estas dos podemos ver numerales, ¿verdad? Es acerca de cuando el gobernador suplente asume un cargo en el departamento. También, de acuerdo al artículo 45, ¿verdad? Recuérdense que estamos viendo la ley del organismo ejecutivo, vemos que la sede de la gobernación, es decir, en dónde va a estar ¿verdad? Llevando a cabo el gobernador departamental, pues todas las atribuciones que tenga. Veamos acá. Los gobernadores despacharán sus asuntos oficiales en la cabecera de su respectivo departamento o en la población del mismo que el presidente de la República les designe. Entonces, sí, en principio podemos decir, la cabecera departamental va a ser la sede de la gobernación. Debido a eso, pues es probable, ¿verdad? Que hemos visto algunos edificios en donde hay rótulo o algo que dice gobernación departamental o gobernación del departamento de, ¿verdad? Y ahora entendemos que es debido a esto, ¿verdad? A la sede que debe estar establecida. En el caso de la gobernación del departamento de Guatemala, no sé si ya ustedes han tenido oportunidad de conocer dónde está el edificio, pero queda Sexta Avenida, zona 1, cerca de la casa presidencial por ahí, tercera calle. Sí, creo que es tercera calle. Entonces ahí, ¿verdad? Justamente está ese rótulo,
donde dice gobernación del departamento de Guatemala, y así. Por ejemplo, la gobernación del departamento de Santa Rosa queda en la cabecera departamental, que es Lapa, por ejemplo, y así. Entonces, en principio, como les decía, debe estar en la cabecera departamental, salvo acá, ¿verdad? Que hay alguna disposición en donde deba estar en otro lugar. Vamos a avanzar entonces con algo más. En el artículo 46, veamos qué se menciona. Los gobernadores departamentales dependen de la presidencia de la República por conducto del ministro de Gobernación. Muy bien. Entonces, viendo esto, necesitamos integrarlo con otro artículo, siempre de la ley del organismo ejecutivo. Y este sería, aquí está, la literal o el inciso I, porque aquí quedó un poco pequeño. Pero es la literal I del artículo 36. ¿Por qué? Voy a regresar al anterior. Bueno, entonces, sí, ya sabemos que depende de la presidencia de la República, pero el conducto es el ministro de Gobernación. Entonces, por eso necesitamos integrarlo con esto y vamos a leer acá. Dice, como parte de la función, ¿verdad?, del Ministerio de Gobernación, representar en el seno de la administración pública al presidente de la República y coordinar sus relaciones con los gobernadores departamentales. Entonces vemos que sí, el conducto entonces, o el punto, digamos, en el cual se une la presidencia con el gobernador departamental es el ministro o el Ministerio de Gobernación. Ahí podemos entenderlo con base a estos dos artículos. Por eso también necesitamos tener claro algo. La gobernación departamental es una institución de representación. Representa a su departamento. No, aquí, no es una institución que ejecute presupuesto, ¿verdad?, para llevar a cabo programas o proyectos, ¿verdad?, porque eso ya es función. Podemos mencionar, manera de ejemplo, las municipalidades. Entonces, esto es algo que necesita, esto está en el artículo 48. Al final del artículo 48, usted puede ver esta parte que tal vez está de último, pero resulta muy importante, ¿verdad? Es una institución de representación, no de ejecución, ¿verdad?, de programas o proyectos. Por eso, es importante entonces entenderlo con la primera atribución que aparece acá en el artículo 47. Esta es la primera, representar, dice, en su departamento por delegación expresa al presidente de la República. Entonces ahora entendemos aún mejor qué dice representar. Muy bien, vamos a ver otra atribución. Aquí le estoy mencionando solo las principales, pero usted, ¿no?, bueno, casi que la mayoría, usted puede encontrarlas en el artículo 47 de la ley del organismo ejecutivo. Veamos otra. Dice presidir el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural. Entonces, hace un momento, pues yo les sugería, ¿verdad?, que es importante también poder verificar esta ley, y yo les compartí ahí el decreto, ¿verdad?, el cual la contiene, y ahora entendemos también aún más porque es importante. Veamos una más.
Dice velar por la efectiva ejecución del presupuesto de inversión asignado a su departamento. Entonces no confundamos, de acuerdo al artículo que mencioné hace un momento, y con base a esta atribución, dice velar, no dice ejecutar. Entonces eso puede dar lugar a confusión. Bueno, y quien ya, ¿verdad?, esté ejerciendo como el cargo de gobernador, principalmente, van a tener claro esta atribución de velar la efectiva ejecución del presupuesto asignado a su departamento. También podemos ver esta. Atender cuando sea de su competencia o canalizar a las autoridades correspondientes los requerimientos de la población, siempre y cuando sean de beneficio comunitario. Y por eso, en un momentito vamos a ver qué otras leyes podrían ser como necesarias, ¿verdad? Que alguien que tenga el cargo de gobernador pueda tener conocimiento, porque se relacionan con este tipo de atribuciones. ¿Ah? Entonces, también vemos que parte de la atribución es desempeñar las funciones del ramo del interior que expresamente delegue en los gobernadores el ministro de Gobernación. Recordemos que el conducto, ¿verdad?, como decía en el artículo anterior, es el ministro de Gobernación. Entonces, hay, ¿verdad?, funciones que se le pueden delegar a los gobernadores, ¿verdad?, como específicamente, y entonces también debe desempeñarlas de acuerdo a los lineamientos, pues, que se le encomienda. Vemos otra. Dentro de los límites de su competencia, atender y resolver los trámites administrativos. Entonces aquí también hay una ley que debería ser parte, ¿verdad?, del conocimiento tal vez general, podemos decir, del gobernador, para entender entonces cuando está frente a un trámite, una solicitud administrativa que hay que resolver, atender y resolver. También necesita, ¿verdad?, rendir informe mensual a la presidencia por conducto del Ministerio de Gobernación sobre las anomalías o deficiencias en el desempeño de las dependencias y entidades públicas que tienen presencia en su departamento. Entonces vemos que es importante que, bueno, a nivel departamento el gobernador debe conocer a qué dependencias o entidades públicas hay acá en mi departamento, ¿verdad?, por ejemplo. Porque eventualmente, pues sí, tengo que rendir un informe. Entonces, si hay algo, ¿verdad?, que no está procediendo debidamente, anomalías o deficiencias, ¿quién es el encargado de hacerlo saber al presidente? El gobernador, ¿verdad? Sabemos que por conducto del ministerio sí, pero ¿quién es el que tiene como esa cercanía, ¿verdad?, con estas dependencias y entidades públicas? Es el gobernador. Entonces, esto, aquí podemos entender, pues, qué tan importante es conocer su departamento. Muy bien. Tenemos otra acá. Ejercer en su departamento el control y supervisión de la Policía Nacional Civil bajo las directrices del ministro de Gobernación. Entonces sabemos, ¿verdad?, que la Dirección General de la Policía Nacional Civil depende del Ministerio de Gobernación. Pero acá llama la atención porque hay una atribución que es propia del gobernador, ¿verdad? Dice control y supervisión. Entonces podemos pensar, bueno, si en algún momento, ¿verdad?, el gobernador necesita dejar saber, bueno, al
al ministro de Gobernación sobre algo que probablemente no esté desarrollándose bien en su departamento, podemos ver ahí que hay una también como división. Por ejemplo, en los departamentos existe un comisario departamental de la Policía Nacional Civil. Entonces, vemos aquí qué tan importante es también el trabajo en conjunto, ¿verdad? Lo que decía hace un momento, un trabajo armonizado, porque es parte de la función del gobernador saber qué instituciones hay. Bueno, acá hay una comisaría departamental. ¿Quién es el comisario departamental? O un comisario de operaciones o en la forma en que estén organizados. Porque sí, eventualmente, como les digo, necesita, ¿verdad?, conocer cómo funciona, cómo se está desarrollando todo esto. Y entonces sí, siempre pues en algún momento remitir o rendir un informe. Entonces, hasta este punto, ¿qué temas hemos visto? Vimos el antecedente, ¿verdad?, del ordenamiento jurídico en donde surgió la institución de la gobernación departamental y la figura de gobernador. También que pudimos ver, gobernador es una persona. ¿Y quién la nombra? ¿Verdad? El presidente de la República. Si la nombra, también la destituye. ¿Pero para qué es que es nombrada? Para ejercer el gobierno departamental. Recordemos que el departamento es como esa circunscripción, es donde tiene su competencia únicamente, ¿verdad? Y es hasta ahí en donde necesita desarrollar todas estas atribuciones. También vimos como estas calidades o estos requisitos que debe cumplir para poder ser tomado en cuenta, ¿verdad? Y eventualmente poder ser nombrado como un gobernador. Tanto el gobernador titular, podemos decir, como el suplente. Y en el artículo 47, que pudimos verificar algunas atribuciones principales del gobernador. Por último, les mencionaba, ¿verdad?, que hay, ¿qué normativa sería como conveniente? No es únicamente esta, porque al final, recordemos algo. Voy a regresar aquí. Dependiendo de qué entidades públicas o dependencias, ¿verdad?, existan en su departamento, pues en relación a eso, el gobernador va a tener que conocer reglamentos, leyes o todo lo que desarrolla el funcionamiento de estas dependencias o entidades. Porque va a ser a partir de ahí que él va a conocer, ¿verdad? Decir, aquí es donde tengo campo de acción. O sea, yo necesito, por ejemplo, a manera de ejemplo, bueno, en mi departamento hay un hospital, ¿verdad? Y el hospital pues tiene un director. Bueno, voy a verificar, ¿verdad?, si en algún reglamento menciona que como gobernador yo deba verificar algunos requerimientos o algunos requisitos en el funcionamiento de este hospital, o más que todo del director, ¿verdad? Que si hay requisitos que deba cumplir y a mí como gobernador me compete poder verificar eso, necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un informe que rendir, ¿verdad? Entonces no se puede alegar y decir no sabía. Si es parte del cargo, es parte también responsabilidad verificar esta situación. Entonces, como les decía, a manera de ejemplo, acá pues hay algunas normativas, código municipal. ¿Por qué sería importante? Porque recuérdense que es el alcalde o el consejo municipal que lleva a cargo el gobierno municipal. Entonces, el gobernador necesita saber hasta dónde él puede actuar siempre en armonía, ¿verdad?, con el alcalde. Y recuérdense que pues así como sea el departamento al donde esté asignado el gobernador, así van a ser tantos alcaldes con quienes debe tener una estrecha relación, una estrecha comunicación en pro, ¿verdad?, del departamento y de los municipios. Entonces, no se podría como concebir que un gobernador dijera, mire, yo no me llevo con
los tantos alcaldes, ¿verdad?, que conforman el departamento, cuando vemos que es necesario, sí o sí, poder trabajar en conjunto. Entonces, para respetar a la autonomía municipal y ver hasta dónde puede ejercer sus atribuciones, es parte importante también conocer este código municipal. Y también la ley del servicio civil. ¿Por qué? Porque también, ¿verdad?, las gobernaciones departamentales, pues hay personal que necesita ser nombrado por el gobernador. Entonces, debe hacerlo con base a esa ley. Entonces, necesita tener conocimiento de esto para nombrar y remover, ¿verdad?, a estos empleados de la gobernación departamental. Se menciona acá la ley de lo contencioso administrativo, porque si ustedes recuerdan, hay una atribución en donde se mencionaba atender y resolver trámites administrativos. Entonces, si imagínense, llega alguna solicitud, no se sabe cómo qué hacer con él, quién es el encargado, o no se responde, también recuérdense que existe la figura del silencio administrativo, entonces, ¿cuándo eso procede? Entonces, por eso es necesario que también, ¿verdad?, se tenga cierto conocimiento de esta ley y pues no dejar, ¿verdad?, fuera la ley de los consejos de desarrollo. Aquí no anoté completamente el nombre, pero es la que yo les mencionaba en el inicio, ¿verdad? Porque el gobernador es el que preside el Consejo Departamental de Desarrollo. Entonces, ¿en dónde se va a encontrar todo eso? En esa ley, ¿verdad? ¿Y qué más atribuciones hay? ¿Qué más responsabilidades hay? ¿Qué más deberes hay? Por eso, ¿verdad?, yo les comentaba qué tan importante es que tomar en cuenta esto. Únicamente estas, definitivamente no. Hay más, como les decía, dependiendo, ¿verdad?, de qué dependencias existan en el departamento al cual sea nombrado. Entonces, esto es, ¿verdad?, el contenido que quería compartirles. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Y entonces ahora dejo el tiempo a José. Puede guiar la parte de preguntas. Muchas gracias. Gracias. ¿Todo bien? Sí. Diana. Diana, ¿tiene algo? Buenas tardes, licenciada. Perdón, no escuché quién era el gobernador suplente. ¿Quién era? El suplente. Ya, es nombrado también, ¿verdad?, por el presidente. Voy a regresar permítanme. Voy a regresar a unas diapositivas para que podamos ver. En sí, también es nombrado por el presidente, ¿verdad? Y lo que les compartía es cuándo es que entra a... Aquí está. ¿Pueden ver ahí? Sí, licenciada. Entonces, sí, el gobernador suplente, pues es alguien que también es nombrado por el presidente y entra, ¿verdad?, a ejercer, podemos decir en sí, el cargo cuando suceden uno de estas dos situaciones. Cuando el gobernador, entiéndase, pues el titular, ¿verdad?, que fue nombrado, obtenga una licencia temporal, dice, para dejar ejercer sus funciones, o bien cuando el cargo quede vacante. Ajá, por cualquier causa. Entonces, es el suplente el que entra en funciones, podemos decir, en tanto se nombra entonces un titular, siguiendo pues el procedimiento que ya les había compartido hace un momento.
Muy bien, creo que no sé si fue Rosita quien levantó la mano antes o Cintia. Disculpen que no vi el orden. Sí, licenciada, no sé si puedo hacer mi pregunta. ¿Podríamos decir entonces que el gobernador es eh, como un representante por parte del presidente, quien vela por que se cumplan todas las necesidades en cada uno de los municipios? Gracias. En la primera parte que usted comparte, sí, ¿verdad? Necesariamente podemos verlo así, ¿verdad? Como el representante del presidente. Por eso es de que necesita haber esa comunicación, aunque vemos que es por conducto del Ministerio de Gobernación, pero al final es como el encargado, ¿verdad? Bueno, voy a dar las noticias de cómo está mi departamento, ¿verdad? De acuerdo a las atribuciones que tiene. Pero sin olvidar también de que un departamento pues se compone de municipios, ¿no? Entonces, eventualmente es así, conocer la situación del departamento por medio de ese trabajo armonioso que yo les decía, necesita tener con los alcaldes, ¿verdad? De los municipios. Ujú. Gracias, licenciada. Y entonces él no, digamos que él no puede ir a decir, bueno, usted, señor alcalde, tiene que hacer estas y estas cosas, o sí es autoridad en cuanto a alcalde, aunque yo sé que las municipalidades son autónomas, ¿verdad? Es correcto, es correcto. No como de ordenar, ¿verdad? Porque sabemos que las funciones y todo eso, pues las tiene en el código municipal, para cada municipio está delimitado. Pero el artículo que yo les comentaba, en donde están las atribuciones, ahí es en donde se puede entender bien qué es lo que él necesita hacer y cómo, sin caer, ¿verdad? O extralimitarse a querer, pues, exigir tal vez algo que no le compete. Por supuesto, en alguna de las atribuciones que yo les comentaba hace un momento, es velar, ¿verdad? Velar porque X o Y situación se lleve a cabo bien. Entonces, por supuesto, reuniones, ¿verdad? Con el alcalde. Mire, esto está pasando, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Lo que pude, depende del caso, ¿verdad? Es en un modo general, sucede esto y aquello, está pasando, ¿verdad? Verifiquemos, porque sí o sí tiene que ser en beneficio del municipio. Entonces, eso puede hacerlo, ¿verdad? Pero dentro de los límites de su competencia, ¿verdad? Ujú. Muchísimas gracias, licenciada. Bendiciones. Gracias, igual. Bueno, vamos con Cintia. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Retomando un poquito el tema del gobernador suplente, mi duda y mi pregunta es, ¿este gobernador suplente es nombrado conjuntamente con el gobernador titular o únicamente en el momento en que se dan estas dos situaciones que usted ya mencionó anteriormente? No sé en qué momento es que él, o sea, es decir, él ya está ahí, solo que es como que está por si se dieran esas dos situaciones o hasta el momento en que se dan esas dos situaciones es que se busca y se nombra. Gracias. Sí, desde el inicio, o sea, se nombra el titular y el suplente de una vez, ¿verdad? Porque recordemos que, pues, ante estas dos situaciones que yo les compartía, ¿verdad? No se puede quedar como acéfala la gobernación, o sea, necesariamente debe haber alguien que entre, ¿verdad? A cubrir, ¿verdad? Esa falta, ya sea temporal o ya sea por las situaciones que se presenten. Pero sí, desde un inicio ya debe haber un suplente. Ujú. Buenas tardes, licenciada. Con una consulta, mucho gusto. Digamos que el gobernador es un ente fiscalizador. Eh, Cuando se habla del presupuesto digamos que el Estado o el gobierno
le da a la municipalidad dentro del presupuesto. También tiene que fiscalizar, digamos, el gobernador, digamos, el ornato, el YUSI, que recaudan las municipalidades, o hasta ahí no llega su competencia, digamos, ese sería su límite hasta ahí, o también está, digamos, tiene competencia para fiscalizar eso también. Gracias. Bueno, si nos circunscribimos a las atribuciones que están en el artículo que les compartía, ¿verdad? Vemos que únicamente se usa este verbo rector, velar, ¿verdad? No dice fiscalizar. Entonces, porque el fiscalizar pues un presupuesto y así pues ya es competencia de otras instituciones, ¿verdad? Que únicamente que eso es a lo que se dedica. Pero como yo les decía, ¿verdad? O supónganse, bueno, hay un ciudadano que llega y, mire, quiere una cita con el gobernador. Supongo. Y parte de lo que el ciudadano pues comunica al gobernador es algo así, ¿verdad? Mire, está pasando esto, está pasando aquello. ¿Quién más, verdad? Que los mismos ciudadanos sepan, los vecinos. Entonces, ¿qué va a hacer él? Definitivamente reunirse, ¿no? Y verificar, ¿verdad? O sea, qué está pasando acá. Pero recuérdense sin extralimitarse. Al final, pues si se deduce que hay algo que no está, ¿verdad?, legalmente o llevándose a cabo, pues también están las instancias en las cuales debe, si amerita denuncia, si amerita dejar el conocimiento o algo, pues proceder, ¿verdad? Pero más que todo es entender, ¿verdad? Cuando usted vea las atribuciones, esos verbos rectores son muy importantes. ¿Qué significa, ¿verdad? Por ejemplo, representar, presidir, velar, atender, desempeñar, para poder pues entender hasta donde se puedan esas atribuciones. ¿Verdad? Lo ideal es pues si en algún momento nosotros tenemos oportunidad de conocer a alguien, ¿verdad?, que esté ejerciendo ese tipo de cargo o haya ejercido, pues preguntarle, conocer, ¿verdad? Mire, ¿y usted qué hizo? ¿Verdad? Porque sabemos que la figura de los gobernadores, no sé, pero tal vez no es tan conocida como a profundidad. Entonces, para poder saber de primera mano no estaría mal, ¿verdad? Con preguntar a alguien que haya tenido oportunidad de estar en ese cargo. No sé si esto le ayuda. Sí, muchas gracias, licenciada. Mucho gusto. ¿Alguien más? Sí, Rosita. Licenciada, y de alguna forma también un alcalde podrá hacer alguna petición en cuanto a que se haga algún proyecto al gobernador y trasladarlo por medio de su reporte al presidente. Bueno, de que puede hacerlo, de que prospere es otra cosa, porque recordemos que para proyectos, presupuesto y todo eso, pues ya hay lineamientos ya está pues, establecidos, ¿verdad? De cómo es que deben programar todo esto las municipalidades. Ajá, entonces, pues, podría, por ejemplo, bueno, mira, hay tal proyecto que se programó o hay un presupuesto para esto y así, ¿verdad? Poder, pues sí, contarlo al gobernador, porque al final recuérdese que no solo va a pensar en un municipio, el gobernador necesita conocer todos los municipios, o sea, cómo están, ¿verdad? En esa parte, proyectos, presupuesto, que necesitan y todo, para entonces también, ¿verdad?, gestionar de una u otra forma apoyo, pero ya respetando, como le digo, todos esos lineamientos. Cada tema, pues a nivel municipio tiene su organización, su orden.
Martina. Gracias, licenciada. Bueno, Sí, buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi, mi pregunta es, o también como la diferencia básica que puedo encontrar entre un alcalde municipal y un gobernador departamental es que al gobernador lo nombra el presidente de la República y al alcalde lo elige la población, ¿verdad? así es. Bueno, me causa un poquito de confusión también el artículo 115 del Código Procesal Penal, donde dice que todas las policías que existen, incluso el ejército, está subordinado al Ministerio Público. Y en su presentación, usted nos dijo que estaba subordinada la policía al Ministerio de Gobernación. No entendí muy bien su pregunta, pero voy a referirme a esa parte en la que yo expliqué. Si usted verifica, por ejemplo, usted ingresa a la página del Ministerio de Gobernación, usted va a ver que parte de las dependencias de ese ministerio es la Policía Nacional Civil, como entidad pues administrativa. ¿Ya? Sí, Ahora, ya. lo que usted me comenta, el artículo, es que hay un ruido en su micrófono, perdone. Sí, tiene un problemita ahí, pero es el artículo 115 del Código Procesal Penal. Bueno, pero ahí es para efectos de... Sí, ya le entendí que en el aspecto administrativo nos estamos refiriendo al Ministerio de Gobernación y para los otros efectos, pues es al Ministerio Público. Sí, pues en esa esfera, ¿verdad? Ya cuando tienen que actuar en conjunto para llevar a cabo su función del Ministerio Público, pues sabemos que actúa, ¿verdad? En conjunto con la Policía Nacional Civil y para llevar a cabo eso. Pero como dependencia en sí del Estado, ¿verdad? Es lo que yo le comentaba, ¿verdad? Algo que puede ayudar es ingrese al Ministerio de Gobernación y ahí le va a aparecer un desplegado de qué dependencias dependen de ese ministerio y cómo es que están organizadas jerárquicamente. Muchas gracias, licenciada. Feliz tarde. Está bien, gracias. Entonces voy a dejar el tiempo a Manuel y ya con esto estaríamos finalizando. Sí, licenciada, buenas tardes. Solo quería sumarle tal vez algo al tema con respecto a lo de los listados de obras, con el respecto al gobernador, que sí, yo creo que el gobernador sí puede a veces interceder por obras, pero lo hace a través de los consejos de desarrollo departamental. Si no estoy mal, ellos presiden lo que es el tema de la ley de descentralización y los consejos de desarrollo, y por medio de esos consejos de desarrollo sí se pueden gestionar obras, que no es directamente el gobernador, pero sí viene de la línea de gobernación. Solamente agregar eso, creo que estoy en lo correcto, pero igual si no Gracias. quisiera que me sacara de la duda. Sí, en esa forma sí, por eso recuérdese que es tan importante esa ley de los consejos de desarrollo, ahora que yo le sugería el que pudiesen revisarla y estudiarla, ¿verdad? Porque a nivel personal, era lo que me refería hace un momento, ¿verdad? Él no puede hacer eso, pero ya en conjunto, ¿verdad? Con todas las demás instituciones o entidades que conforman los consejos de desarrollo, pues se puede lograr bastante, ¿verdad? Pero a lo que me refería hace un momento era que a título personal o individual, podemos decir, no se podría. Muy bien, entonces gracias compañeros por la atención, la participación y estaría dejando hasta acá mi intervención. No sé si José va... Así es, licenciado. bueno. Bueno, en vista que ya no hay más preguntas, licenciada, le quiero agradecer de parte de todos los compañeros por compartir con nosotros su pasión por la enseñanza. Apreciamos su apoyo, su experiencia, su conocimiento, mi estimada licenciada. Y también voy a agradecer al licenciado Juan Carlos López Pacheco, que amablemente ha cedido el horario de sus dos secciones, los cuales nos permitió unir ambas secciones para que participara en esta actividad del día de hoy. Entonces, desde ya muchísimas gracias, licenciada. Le deseo que pase
una excelente tarde, al igual a ustedes compañeros, y aquí damos por terminada la actividad del día de hoy. Muchas gracias. Gracias.